Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hace 2 semanas iniciamos este tema. Con la ayuda del Señor vamos a seguir desarrollándolo. Hebreos 6:1, le voy a dar lectura y vamos a orar. ¿Ya lo tenemos todos? Gloria a Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Vamos a orar, hermanos. Abre tu corazón delante de Dios. Dios sabe por qué estás aquí. Dios conoce tu condición, conoce tu necesidad. Nada le es oculto, hermano. Abre tu corazón. Señor, aquí estamos, Padre. Reconocemos, Señor, que de lo más vil, necio, menospreciado escogiste, Señor, para avergonzar a lo sabio y fuerte de este mundo. Nosotros no te buscamos a ti, mi Señor. Nosotros amábamos el pecado, pero tú nos amaste, Señor, de tal manera que diste a tu Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, Señor, sino tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído, mi Señor, porque a ti te plujo, Señor, elegirnos, escogernos de entre tantos millones de personas, Señor. Y aquí estamos, mi Señor. Tú nos llamaste, Padre, a tu reino para que te adoremos, te sirvamos, Señor, te obedezcamos. Y sabemos que todo esto viene de ti, Padre. De ti viene la salvación y de ti viene también el crecimiento, Señor. Nada está en nosotros, Señor. No tenemos nada nosotros, Padre. Todo está en ti, mi Señor. Por eso nos humillamos y te suplicamos, Padre, que sigas haciendo la obra en cada uno de tus hijos. Háblanos en esta tarde, mi Señor. Háblanos, Señor. Fortalece nuestra fe, afírmanos. Aumenta nuestra fe, Señor. Que cada día estemos más seguros de en quién hemos creído, Señor, y que cada día se refleje esa fe en nuestro caminar, creyendo, Padre, que tú nos has ya redimido, nos has santificado, Señor, nos has justificado y que nos has llamado a la santidad. En tus manos nos dejamos, Señor, tú eres fiel. En el nombre de Jesús, tu iglesia dice amén. Para los que vienen por primera vez o no vinieron la semana anterior, estamos viendo el tema de la madurez espiritual. A ver, ¿qué tema estamos viendo? La madurez espiritual. Ya hemos visto, hermano, que si tú tienes ya el llamado por Dios a través de la palabra, porque Dios llama a través de su palabra. ¿Cómo llama a Dios? Recuerde que muchos podemos llegar a la iglesia cristiana no siendo llamados por la palabra de Dios. Muchos podemos venir porque nos invitan o viene mi familia, yo los acompaño. Pero cuando alguien es llamado por la palabra de Dios, hermano, por la palabra de Dios, que ya escuchó la palabra de Dios, que hay que arrepentirse y hay que creer en el sacrificio de Cristo, cuando alguien lo ha entendido, sabe a qué ha sido llamado. Escrito está, hermano, que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo. ¿Para qué fuimos predestinados? Para ser como nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata el Evangelio, de que cada día el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no puede haber alguien que se diga cristiano, no puede haber alguien que se diga cristiano y que siga practicando el pecado. Eso no existe. Eso no existe, hermano. Estamos llenos de religiones, católicos, testigos, mormones, luz del mundo, un montón de sectas que profesan ser hijos de Dios. ¿Qué profesan todos ellos? Ser hijos de Dios. Ni siquiera conocen a Dios, hermano. Ni siquiera pueden hablar de Dios, ni pueden hablar de su palabra, ni conocen su voluntad, ni son santos. Eso lo sabemos. ¿Cuántos de aquí juzgamos antes de ser cristianos a los cristianos? ¿Cuántos los juzgamos? Tú no eres de los que decían, ¿y eso qué es cristiano? ¿No, tú no eras de esos? Y ahora no te has preguntado que tú tienes la responsabilidad de que no digan eso. Tú no te has dicho a ti, bueno, yo antes criticaba a los cristianos, ahora me digo cristiano. Ahora yo estaré dando testimonio para que ya no blasfemen contra Dios. Porque mira, hermano, pueden pasar años y aquí esa es mi preocupación. Puedes estar ahí sentado 10 años escuchando la palabra de Dios y si no hemos nacido de nuevo, si no hemos entendido lo que es el Evangelio,
lo que es arrepentirse, lo que es creer en Cristo, si no lo hemos entendido, no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar, hermano? Nada, hermano. Venimos, somos de una manera, salimos y seguimos siendo de la misma manera. Por eso, si yo realmente ya fui llamado por Dios, yo entiendo que debe de morir el viejo hombre. A ver, ¿qué debe de morir? Yo tengo que saber cómo es Vicente. Vicente, antes de venir a Cristo, orgulloso, soberbio, no podía perdonar, amaba el pecado, no había amor en mi vida. Pero si ya digo que soy cristiano, ¿qué tiene que pasar con ese Vicente? Tiene que morir. Ese Vicente que todo mundo conoció y que sabe cómo era Vicente, ahora tiene que ver otro Vicente. Tiene que ver un Vicente que nació de nuevo, un Vicente que ya tiene dominio propio en su lengua, que ya no dice groserías, que ya no maldice, que ya en su corazón no tiene orgullo, soberbia ni amargura, que cuando alguien lo lastima es capaz de ¿qué? De perdonar. No puede haber cristiano, hermano, no puede haber cristiano que no pueda perdonar. Dile que está a tu lado, no existe eso. No existe alguien que diga, yo soy cristiano, pero no puedo perdonar. Eso no existe. Porque si tienes a Cristo, tienes el amor de Dios. A ver, ¿qué tienes en tu corazón? Tienes el amor de Dios, tienes la capacidad de perdonar. ¿Cuántas ofensas, hermano? Todas las ofensas. Ahora, si tú te dices cristiano y lastimas a tus hermanos, murmuras de ellos, los juzgas, les robas, les mientes, ¿es cristiano alguien así? No es cristiano, hermano. Hace una semana lo vimos. Si alguien todavía practica el pecado, todavía se acuesta pensando en hacer el mal, todavía está buscando robar, mentir, no es cristiano, hermano. Y pueden pasar 10 años, 20 años y no va a haber fruto en esa persona. No va a haber fruto, jamás se va a parecer ni tantito a Jesucristo. Y por eso dice la Escritura que nos examinemos. ¿Qué vimos hace una semana, hermano? Dile a que está a tu lado, si no viniste, te tienes que examinar. Dile a que está a tu lado, te tienes que examinar a ti. Porque dijimos que éramos bien buenos para decir de otros que no son cristianos. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Hay gente que me dice, ese no es cristiano porque mira lo que me hizo. Bueno, ok, ¿y tú? Pregúntale a que está a tu lado, ¿tú sí eres cristiano? ¿Tú ya te examinaste a ti? ¿Qué hay en tu corazón? ¿De qué habla tu boca? Porque de lo que esté lleno tu corazón, ¿qué dice? ¿Quieres saber si el que está a tu lado tiene amargura? Platica con él. Y luego va a empezar a llorar y a decir todo lo que le han hecho en la vida. Se acuerda desde que era niño, cuando fue joven, cuando su esposo la ofendió. ¿Qué hay en su corazón? Hay amargura. Dile a que está a tu lado, si hay tantita amargura en tu corazón, tú no entras al reino de Dios. Tú no entras. Porque Cristo dijo, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, este tema es muy importante. Este tema es para los santos de Dios. A ver, este tema para quiénes. ¿Quiénes son los únicos que van a crecer? Los únicos. Los santos de Dios, los que ya fueron apartados del mundo, los que ya entendieron lo que es el mundo y lo que es ser un cristiano. Hermano, la iglesia cristiana está llena de gente que dice ser cristiana y sigue fumando, sigue tomando, sigue diciendo groserías. ¿Son cristianos? Dile que está a tu lado, solo vas a crecer si eres un verdadero creyente. A ver, ¿quién va a crecer nada más? Solo los verdaderos creyentes van a crecer. El que no es creyente, hermano, no va a poder crecer. Mira, el tema de hoy vamos a verlo y ahí vamos a entender por qué. Vaya usted a Juan 15, 16. Juan 15, 16. Y ya se tiene que ver, hermano, si soy o no soy. Dice la palabra que por el tiempo que llevo, ¿qué dice? Ya debería de ser maduro. Ya, si ya tengo mis 2, 3 añitos en el cristianismo, ya se tiene que ver que soy cristiano. Al principio, cuando llego a Cristo, ¿qué soy? Soy niño. Todos cuando creemos en Cristo somos niños. Pero no puedo pasarme toda la vida como siendo niño.
tengo que crecer. Amén. Mire, el tema de hoy es este, Juan 15:16. Dice el Señor, ¿quién lo dice? No me elegiste vosotros a mí. Desde ahí yo ya tengo que entender. Si alguien aquí dice que siempre ha sido cristiano, ¿qué es, hermano? Es un mentiroso. ¿Cómo llega alguien a creer en su religión? A ver, ¿cómo llega a creer alguien en su religión? Por su tradición. Si alguien nace en un hogar católico, ¿qué va a crecer siendo? Va a ser católico, porque sus padres le enseñaron esa religión. Nosotros, ¿cómo llegamos a ser cristianos? A ver, porque tus papás son cristianos. A ver, ¿cómo se llega a ser cristianos? Por el mensaje del evangelio. Dice que fuimos llamados por el mensaje del evangelio. Así fuimos llamados. Alguien un día nos predicó. Alguien un día agarró y nos dijo: ¿sabes a qué vino Cristo? Vino a morir por nuestros pecados. Y Él dice que te arrepientas, que dejes tu pecado y que lo sigas, y en Él hay vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y nos predicaron y entendimos que arrepentimiento es renunciar a todo lo que yo amaba, a todo aquello que a Dios no le agrada. Lo entendimos. ¿Cuántos dicen amén? Porque a nadie nos forzaron, hermano. ¿Alguien lo forzaron a ser cristiano? A nadie nos obligaron. Mira, las religiones son impuestas, hermano. ¿Por qué crees que aquí en nuestro país somos católicos? A ver, ¿por qué crees? ¿Cómo trajeron la religión? ¿A las buenas? Mira, vinieron los españoles y a los indios que vivían aquí, que adoraban al sol, al volcán, a la lluvia y todo eso, les dijeron: o crees en la Virgencita o te matamos. Y así la impusieron. Y es como ahorita, ¿cómo está predicando el Islam? ¿Cómo está haciendo adeptos a que crean a su religión? ¿Con espada? O confiesas que Alá es Dios o te cortamos la cabeza. ¿Quién no va a confesar que Alá es Dios? A ver, hermano, y ahorita el islamismo ya son millones. Pero ¿sabes por qué son creyentes? A la fuerza. O crees o te matamos. Y está creciendo esa religión. A nosotros Cristo no nos obliga. Él nos dice: si quieres ir en pos de mí, te aviso, si quieres, dile que está a tu lado, si quieres, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que dejar tu pecado. Tienes que estar dispuesto a padecer por causa de mí. ¿Cuántos dicen amén? Y no nos están obligando, ¿verdad que no? Nosotros entendemos que si no lo seguimos, nos espera el infierno. Pero sabemos que si lo seguimos, tenemos vida eterna. Lo entendemos claramente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quién nos eligió? Él nos eligió. ¿Verdad que sí? No me elegiste tú a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Sí tenemos esa seguridad que nos llamó? Bueno, y os he puesto, aquí está. ¿Para qué nos eligió y para qué nos puso en su reino? Para que vayáis y llevéis, ¿qué, hermano? ¿Qué espera Dios de sus elegidos? ¿Qué espera? Dile: Dios espera de ti fruto. A ver, ¿qué espera Dios de nosotros? Y estoy hablando de sus elegidos, no de los que vienen por alguna razón, no de los que son cristianos porque llegaron a la iglesia cristiana, los que tienen la seguridad de que fueron llamados por Dios. ¿Qué espera Dios de mi vida? Que dé fruto, hermano. Porque cuando alguien da fruto, hermano, el Padre es glorificado. A ver, ¿quién es glorificado? El Padre. Y cuando alguien que se dice cristiano no da fruto, el Padre es blasfemado. ¿Sí ves la diferencia? La gente, hermano, blasfema el nombre de Dios por causa de los falsos cristianos. Por causa de los falsos cristianos, el nombre de Dios es blasfemado. Y la gente dice: yo no quiero ser cristiano porque sé cómo son los cristianos. Pero recuerde que está hablando de los falsos cristianos. Porque un verdadero cristiano sabe que es la luz de este mundo. A ver, ¿qué sabe un verdadero cristiano? Sabe que Él es la luz de este mundo y que alumbran sus buenas obras. A ver, ¿qué alumbra de un cristiano? Sus buenas obras. Un cristiano se distingue entre toda la humanidad, hermano. Un cristiano es una luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo está el mundo? En tinieblas. El mundo cree que venimos del chango. El mundo es corrupto por naturaleza. Se corrompe en todo, hermano. En todo se corrompe. Para todo tiene que dar mordida. Para todo tiene que dar dinero. Un cristiano alumbra. A ver, ¿qué hace un cristiano?
Cuando lo invitan a pecar, ¿qué dice el cristiano? No, porque soy temeroso de Dios, porque soy hijo de Dios. ¿Qué está haciendo en ese momento? Está alumbrando, hermano. ¿Sabías que el mundo se asombra cuando encuentra a un hombre que encuentra algo que no es de él y lo da? ¿Qué hace el mundo cuando encuentra una persona así? Lo sacan en la televisión, lo sacan en el periódico. Un hombre tonto encontró $5,000 y los regresó. Y se asombran. De nosotros ya no se tendrían que asombrar. Tendría que ser algo que es natural. ¿Cuántos dicen amén? Tendría que ser algo natural que la gente dijera, ese mira, aunque lo invites a tomar, aunque una mujer vaya y lo invite a salir, ese no acepta, porque ese sí conoce a Dios y teme a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hay fruto, diga, hay fruto. ¿Qué hay en un creyente? Fruto, hermano. Dice ahí, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. En Efesios 2:8, vaya usted a Efesios 2:8. ¿Cómo somos salvos, hermano? Ahí en Efesios 2:8, ¿cómo somos salvos? Por gracia, ¿verdad? ¿Hicimos algo nosotros? No hicimos nada. ¿Quién lo hizo? ¿Sabía usted que la salvación sí fue por obras? ¿Sí lo sabía? Pero no las nuestras. ¿Las obras de quién? De Jesucristo. Por eso para nosotros es ¿por qué? Por gracia, ¿sí? Pero sí tuvo un costo. La vida de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo y su vida perfecta aquí en la tierra. Dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, hermano. Mira, si tú dices tener fe, tienes que entender que esa fe te fue dada. Ni aún la fe es de nosotros. ¿Nos fue qué? Pues es un don de qué? De Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Ahí está bien claro, ¿verdad? Dios no permite que la salvación se la gane a alguien para que no sé qué, se gloríe. Pero ponga atención en el 10, porque somos hechura suya. A ver, alguien que ha creído, ¿qué es, hermano? Diga, es una nueva creación, es una nueva criatura. ¿Qué es alguien que ha creído en Cristo? Es una nueva criatura. Dice ahí, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué nos hizo nuevas criaturas? Para buenas obras. A ver, ¿para qué nos hizo nuevas criaturas? Si ya fuiste llamado por Cristo, siendo un pecador, un borracho, un adúltero, fornicario, ¿para qué te llamó a su reino? Para que andemos ya en buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? El que no entiende, hermano, mira, de este pasaje se ha hecho esa doctrina de libertinaje. Tú vas a encontrar a mucha gente que dice, como la salvación es por gracia, pues yo puedo seguir pecando y no pasa nada. Eso no puede suceder, hermano. A alguien que ha sido llamado por Dios ya no puede practicar el pecado, ya no puede amar el pecado, ya no puede andar en el pecado, porque alguien que ha creído en Cristo, sus pecados le han sido perdonados. A ver, ¿qué han sido con sus pecados? Pero también ha sido libertado del pecado. A ver otra vez, al que ya le perdonaron sus pecados, ¿qué hay con su pecado? También ya le libertaron de su pecado. Él ya no es esclavo del pecado. Si él peca, ya lo está haciendo porque le gusta el pecado. Pero él ya le puede decir al pecado ¿qué? No, porque ya no está bajo la ley, dice la escritura, y el pecado ya no se puede enseñorear de él. A ver otra vez, ¿el pecado se puede enseñorear en un cristiano? Ya no se puede enseñorear, ya no es su señor. Ya no tiene la excusa de decir, es que aún sigo siendo esclavo del pecado. Mentira. Si eres nueva criatura, el Señor te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si tú pecas es porque te sigue gustando el pecado, porque te falta temor de Dios y no has entendido que fuimos llamados a la santidad. ¿A qué fuimos llamados? Entonces aquí dice, ya somos nuevas criaturas. ¿Para qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que conociésemos de ellas. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Mira, hermano, de conocer a andar hay una gran diferencia,
En la mañana yo oigo las oraciones de todos y me doy cuenta de la condición de la iglesia, y nos podemos pasar otros 20 años, hermano, y la condición de la iglesia va a seguir como igual. ¿Por qué, hermano? Porque, mira, no va a haber un cambio, hermano, si no hay una renovación de nuestro entendimiento. A ver, otra vez, no va a haber un cambio si no hay un qué. Si seguimos pensando como Vicente, como te llames, Pablo, Juan, como te llames, si sigues pensando como tú, no puede haber fruto. Tenemos que renovar ya nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario, hermano, que ya nos disciplinemos. Dile a que está a tu lado, es necesario que ya te disciplines, ya, así. ¿En qué te vas a disciplinar? Tenemos que esforzarnos. A ver, dile que está a tu lado, te tienes que esforzar. ¿En qué te tienes que esforzar? En orar, en meditar la palabra y en congregarte. A ver, ¿en qué nos tenemos que esforzar? ¿Sí requiere un esfuerzo o no requiere un esfuerzo? Mira, yo tengo años conociendo gente, es que tengo sueño, hermano, es que me quedé dormido, hermano, pero cuando yo lo veo a su trabajo, ¿a qué hora cree que está en su trabajo? Antes. ¿Por qué cree que está antes del tiempo que le dicen? A ver, porque su patrón le dijo, llega 5 minutos después y te corro. ¿Qué necesitará Dios para que entendamos qué es más importante lo de Dios? A ver, ¿qué necesitará hacer Dios? ¿Será más importante las cosas de allá afuera, hermano? ¿Será más importante las cosas de allá afuera o será más importante las cosas de Dios? Mira, todo lo que hagas allá afuera, todo lo que hagas, todo, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu negocio, todo lo que hagas, un día lo vamos a perder. A ver, otra vez, un día lo vamos a perder. Un día, tu matrimonio, un día se va a morir tu esposo, te vas a morir ti o te vas a morir tú, tus hijos van a crecer, se van a casar o se van a morir. Todo va a pasar, perdón. ¿Todo va a qué? A pasar. Pero el que haga la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Tenemos que ya empezar a disciplinarnos. No puede, mira, yo te lo he enseñado aquí. En tu agenda tiene que estar el miércoles, no puedo hacer otra cosa porque es culto para Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver, dile que está a tu lado. El día miércoles, ¿qué tienes que hacer en tu agenda? A ver, ¿qué tienes que hacer? Pero miren, ¿saben que la gente ocupa el miércoles y el domingo para hacer cosas y después si les llega a quedar tiempo dicen, pues sí voy al templo, pero como no me quedó tiempo, pues no puedo ir a la iglesia? En tu agenda, ¿qué tiene que estar? A ver, en primer lugar, ¿qué tiene que estar? Dios. En el día que te da el Señor, ¿qué tiene que ser tu prioridad? A ver, desde que te levantas, ¿cuál tiene que ser tu prioridad? Dios. Ni siquiera ir a desayunar. Lo primero que tienes que hacer es venir con Dios y tener comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo primero que tienes que hacer, levantándote. Si vas al baño y después ya sales del baño, te vas y tienes que humillarte y tener una comunión con el Señor antes de salir corriendo a trabajar, porque es más importante la comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y durante el día, hermano, tienes que disciplinarte a leer la Biblia o a escuchar la palabra de Dios. Y esto tiene que ser todos los días. A ver, ¿cuándo tiene que ser? Todos los días. ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? Dile a que está a tu lado, hasta que me muera o venga el Señor Jesucristo. Y me tengo que esforzar porque mi carne, mi cuerpo no va a querer. A ver, ¿tu cuerpo quiere orar? ¿Tu cuerpo quiere oír la palabra de Dios? No, pero ponla a ver televisión. ¿Tu cuerpo sí quiere ver televisión? Sí, quiere ver televisión, quiere irse al cine, quiere ir a gozar el pecado. Eso quiere la carne. Por eso la Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces. A ver, ¿qué dice Dios que hagamos? Y entonces, mira, ¿qué promete la palabra de Dios? Si medito día y noche en su palabra, ¿qué promete la palabra de Dios? Pero referente al tema, ¿vas a ser un árbol, hermano? ¿Un árbol? ¿Qué entiendes por un árbol? A ver, alguien que está firme, alguien que ya tiene una madurez, que sus raíces están bien cimentadas en Cristo y que da fruto. A ver, ¿qué hace un árbol que ya está cimentado? Pero ¿cómo se llega a ser ese árbol? Pero el que medita día y noche en su palabra. Tú tienes que acostarte meditando en la palabra. Te levantas y haces tus cosas y estás meditando en la palabra. No le des cabida a las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo, hermano, te van a distraer,
te van a querer apartar de lo que realmente es valioso, que es el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que esforzarnos. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces vamos a dar ¿qué? Fruto. Mire, ¿qué dice Romanos 7:4? Romanos 7:4. Y aquí tiene que quedar ya claro. Ya el Señor ya murió para que yo ya no esté bajo la ley. Y si ya no estoy bajo la ley, el pecado ya no se enseñorea de nosotros, hermano. Romanos 7:4. ¿Ya lo tiene? Así también vosotros, hermanos míos. A ver, ¿qué característica ve usted en un verdadero cristiano? Siga leyendo. ¿Habéis muerto qué? A la ley. A ver, ¿qué hay en un verdadero cristiano? Él ha muerto ¿a qué? A la ley. ¿Mediante qué? El cuerpo de Cristo. ¿Sabía usted que Cristo murió para redimirnos de la maldición de la ley? Cuando alguien está bajo la ley, hermano, el pecado se enseñorea de él. A ver otra vez, cuando alguien está bajo la ley, el pecado se enseñorea de él. Por eso las pobres religiones que quieren ganar su salvación por obras, dígame usted cuándo la van a ganar, si son esclavos del pecado. Pero cuando Cristo viene y me liberta de la ley, yo ya no estoy obligado a guardar la ley, sino creo en Él y por Él soy salvo. El pecado ya no tiene poder sobre mi vida. A ver otra vez, el pecado ya no tiene poder sobre mi vida, porque el pecado se enseñorea de alguien cuando él está bajo ¿qué? Bajo la ley. Por eso dice aquí, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de quién, hermano, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. ¿De cuál otro somos? De Jesucristo, a fin de que llevemos fruto. ¿Para quién? Para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, vea cómo hablan pasado, ¿En dónde estábamos antes? En la carne. Las pasiones pecaminosas que eran, ¿por qué eran? Por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto. ¿Para qué? ¿Hacia dónde íbamos por vivir en el pecado, hermano? Hacia la condenación. Pero ahora estamos libres de la ley. A ver, ¿qué estamos? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Diga, yo soy una nueva criatura en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y he sido libertado del pecado. Romanos 6:18. Romanos 6:18. Algo que se nos tiene que ya iluminar, hermano, es que yo ya no soy esclavo del pecado. Romanos 6:18. Y libertados de ¿qué dice ahí? A ver, el que realmente ha conocido la verdad, ¿qué es ahora? Es libre. ¿Libre de qué, hermano? Del pecado. Por eso dice ahí, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. A ver, antes yo servía al pecado, ¿ahora qué sirvo? A la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir ¿a qué? A la justicia. En el 20, porque cuando eras esclavo del pecado, ¿qué éramos, hermano? Éramos libres acerca de la justicia. Dice el 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿A cuánto nos da vergüenza nuestra vida pasada? ¿Y aún quieres vivir en esa vida? Ya no, ¿verdad que ya no? Dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué es, hermano? Es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, mire, esto hoy tiene que quedar claro en mi vida. Fui libertado ¿de qué? Del pecado. Y fui hecho siervo de Dios. ¿Hecho siervo de quién? De Dios. Y vean, tenéis por vuestro fruto la santificación. A ver, ¿cuál es el fruto que tengo que dar? Dile a que está a tu lado, tenemos que ser santos como el Señor es santos. Y dile, y en toda tu manera de vivir. A ver, ¿en cuánta manera de vivir? Tú tienes que ser santo en tu matrimonio.
Tienes que ser santo con tus hijos, tienes que ser santo en tu trabajo, tienes que ser santo en la iglesia, tienes que ser santo en toda tu manera de vivir. Tienes que ser santo en tu boca. De tu boca puede salir murmuración, chisme, groserías. No, porque fuimos llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dile que está a tu lado, santo en toda tu manera de vivir, porque ya fuiste libertado del pecado. En Corintios, no lo busque, dice que somos santificados, llamados ¿a qué? A ser santos. A ver, fuimos ¿qué? Santificados. Mira, hermano, ¿qué es santificados? Apartados, limpiados. Pero muchos nada más lo aplican a que tus pecados fueron perdonados. No, mi hermano. Dice que nosotros antes éramos borrachos. A ver, ¿qué éramos? Borrachos, éramos fornicarios, éramos adúlteros, éramos rateros, éramos chismosos. Pero dice, pero ya habéis sido santificados. A ver, ¿qué quiere decir que ya fuimos santificados? Ya nos perdonaron, nos lavaron, pero también nos apartaron del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Porque mucha gente dice, bueno, pues qué bueno que mis pecados me los perdonen, pero yo quiero seguir viviendo igual. No, no solo te perdonaron, te trasladaron del mundo al reino de Cristo, para que ya no vivas más en tu pecado, sino ahora vivas en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fuimos santificados, llamados ¿a qué? A ser santos. Mateo 7:15. Vamos a ver por qué hay gente que no puede dar el fruto del reino de Dios. Vamos a ver por qué. Y que hoy nos quede claro. Porque mira, si alguien ha creído en Cristo, fue injertado en la vid verdadera. A ver, alguien que ha creído en Cristo, ¿dónde fue injertado? ¿Y podrá seguir dando frutos malos? ¿Alguien que está en Cristo podrá seguir dando frutos malos? No, eso es imposible. Dice Mateo 7:15, ¿lo tiene? Dice, guardaos de los falsos profetas. Dile al que está a tu lado, hay falsos cristianos. A ver, ¿qué hay? Que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro ¿qué son? Mira, ahí habla de naturaleza, hermano. Hay gente que aparenta ser cristiano, pero tarde o temprano su naturaleza lo delata que es un ¿qué? Es un falso, es un lobo. ¿Quieres saber si el que está a tu lado es cristiano? Escúchalo hablar, hazle algo y en su reacción vas a ver que si es cristiano o no es cristiano. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sabe por qué Dios permite que haya contiendas en la iglesia? ¿Sí lo ha leído? ¿Para qué permite Dios que haya pleitos entre hermanos aquí? A ver, ¿para qué cree? ¿Sabe que en un pleito se ve quién es hermano? El que es hermano, ¿qué hace cuando lo ofendieron? Perdona. Si es hermano, ¿qué hace? Perdona. Y el que ofendió, ¿qué hace si es hermano? Se disculpa. ¿Nadie dice amén? En un pleito se ve quién es hermano. En una disciplina se ve quién es verdadero creyente. Si tú disciplinas a alguien y acepta la disciplina, ¿qué es? Es un verdadero creyente. Pero si dice, ay, me voy de la iglesia, ¿es creyente? No es hijo de Dios, es un bastardo. Entonces, un verdadero creyente, hermano, diga, da fruto. A ver, ¿qué hace? Da fruto, porque fue injertado en Cristo. A ver, ¿por qué da fruto? Fue injertado, no da fruto porque Él es muy capaz de dar el fruto, no, porque fue injertado en Cristo y ahorita lo vamos a ver. Dice ahí en el 16, por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿qué me está diciendo Cristo? ¿Cómo saber si yo soy cristiano? Por los frutos, por los frutos. Si yo tengo odio, ¿seré cristiano? Pero si tengo amor, sí soy cristiano. Dice ahí, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Los espinos dan uvas, hermano? ¿O higos de los abrojos? ¿Verdad que no? Así, todo buen árbol, todo verdadero creyente, ¿cuál es la evidencia? Da buenos frutos. Pero el árbol malo, ahí ponga atención, el árbol malo, ¿cómo son sus frutos, hermano? Mire, yo quiero que hoy le quede claro. Hoy tengo que saber, a ver, soy un verdadero creyente, fui injertado en Jesucristo. Y mis frutos, ¿cómo tienen que ser? Buenos.
Y si no son buenos mis frutos, ¿qué quiere decir? Que mi fe es falsa. A ver, si mis frutos son malos, ¿qué quiere decir? A ver, mi fe es falsa, porque si mi fe es falsa, yo no he sido injertado en Cristo. Yo no he sido unido a Cristo. ¿Cómo voy a dar un buen fruto si Él es la raíz que me sustenta? Él es el que me da la capacidad de ser santo. ¿Cómo lo puedo hacer? No se puede. Dile a que está a tu lado, no se puede. Por eso aquí en esta iglesia tenemos años enseñando: no le eches ganas, no le eches ganas, porque no vas a poder en tus fuerzas. Mejor arrepiéntete y pon toda tu confianza en el Señor Jesucristo y permanece en Él. Ten comunión con el Señor Jesucristo y a través de Él vamos a dar ¿qué? Buenos frutos. A ver, ¿a través de quién damos los frutos? A través de Cristo. Tú le puedes echar un montón de ganas, hermano, un montón de ganas. Ahora sí ya no voy a fornicar, ahora sí ya no voy a fornicar. ¿Cuánto puedes aguantar? Aguantas una semana, aguantas un mes, ¿y qué pasa? Vuelves a caer. Pero si en lugar de decir le voy a echar ganas, te humillas todos los días y tienes comunión con el Señor Jesucristo, Él te da la capacidad para vencer. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo que menos hace el cristiano. Le echa ganas, pero no se humilla, pero no le pide al Señor Jesucristo de todo su corazón que lo cambie. Porque ¿de quién viene el crecimiento? Del Señor. ¿De dónde viene el crecimiento? Del Señor. Entonces dice, todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo que da malos frutos. 18, aquí ya me tiene que quedar claro. No puede el buen árbol dar malos frutos. A ver, si yo digo que soy creyente, ¿puedo dar malos frutos? Eso es imposible, digas, es imposible. Dice, ni el árbol malo, es imposible para alguien que no ha nacido de nuevo, es imposible para alguien que no está en Cristo, dar ¿qué? A mí luego vienen conmigo y me dicen, hermano, mi esposo no cambia. ¿Saben qué les digo? A lo mejor no es cristiano. Ya tiene 20 años, dice mi esposo, sabe mucha Biblia, hermano, sabe mucha Biblia, pero sigue viendo pornografía. A lo mejor no es cristiano. Y así tú le regañes y le digas y lo exhortes, ¿cuándo cree que va a cambiar esa persona? A ver, dile que está a tu lado, se necesita ser injertado en el Señor Jesucristo. Y eso es a través de una fe verdadera. A ver otra vez, ¿y cómo se logra eso? A través de una fe que, si no estoy en Cristo, hermano, jamás voy a poder dar buenos frutos. Ahora, mucha gente me dice, ¿y qué hay de esa gente, por ejemplo los católicos, que llegan a tener buenas obras? ¿Qué hay de ellos? A ver, ¿cómo es que logran tener ciertas buenas obras? A ver, ¿cómo es que lo pueden hacer? A ver, mire, hay una gracia de Dios sobre el hombre que Él le ha dado al hombre para que de alguna manera hagamos ciertas buenas obras. Pero ¿sabe para qué hace todas sus buenas obras toda la gente que no conoce a Dios? ¿Sabe para qué hace sus buenas obras? Para su gloria de ellos. Y un verdadero cristiano hace todas las buenas obras para la gloria de Dios. Esa es la diferencia, hermano. Allá afuera habrá gente que le ayude a un necesitado, pero ¿para qué lo está ayudando? Para Él, para que vean que Él es muy bueno y que Él ayuda y que así se va a ganar el cielo. Hermano, nosotros en Cristo podemos dar buenos frutos, pero ¿dónde? En Cristo. A ver otra vez, ¿dónde? En Cristo. Está en Juan 15:1. Juan 15:1. Si yo realmente he creído en Cristo, yo he sido injertado en Cristo. Esto me tiene que quedar muy claro. A ver, ¿dónde fui injertado? ¿El que cree en Cristo fue traído a una religión? ¿A una denominación? ¿A un ministro? ¿A dónde fue traído alguien que ha creído en Cristo? Diga, a Cristo. ¿A dónde fuimos traídos? Dile que está a tu lado, yo por la fe soy miembro del cuerpo de Cristo. A ver, ¿miembros de qué somos? ¿De esta iglesia? ¿Miembros de quiénes somos? A ver, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Si no lo sabías, dile que está a tu lado. Dice ahí el 15, yo soy la vid verdadera. A ver, ¿qué es nuestro Señor Jesucristo? Dice aquí, dice que Él es una vid verdadera. Nos está hablando en una figura, para que podamos entender.
¿Y mi Padre quién es? Dice Cristo. El labrador. Ponga atención ahí, mire. Vea quién es un falso cristiano. Alguien que dice que cree en Cristo, pero por sus frutos se da uno cuenta que no es. Todo pámpano, dice el Señor Jesucristo, que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer el Señor con esa gente que dice cree en Él, pero que no lleva fruto? Lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, alguien que realmente ha creído en Él, ¿qué hace el Señor? Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire, alguien que realmente ha creído en Jesucristo, ¿cómo está, hermano? Está limpio. ¿Sus pecados qué? Le fueron perdonados por la palabra que nos hablaron. Dice Cristo, si tú realmente has creído en mí, permanece en qué? En mí y yo en vosotros. Ahí habla de una relación con el Señor Jesucristo. Habla de escuchar su palabra y obedecerla. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, mire, ese es el error que están cometiendo muchos que se dicen cristianos. Quieren dar fruto por sí mismos, Señor. A ver otra vez, ¿quieren dar fruto por qué? Por sí mismo. Dice, tú arranca una rama de un árbol, hermano, una rama de un árbol de manzanas y llévatelo a tu casa, a ver, que dé manzanas, a ver. A ver, ¿puede dar una rama de un árbol de manzanas en tu casa dar manzanas? ¿Cómo es que llega a dar las manzanas? A ver. ¿Estando qué? Injertado en el árbol. Bueno, así está llena la iglesia de gente que se está dando golpes en la pared y que no puede dejar un pecado y que no puede orar y que no sé qué, porque está separado de Cristo. No está unido a Cristo, hermano. No está unido, porque mira, una rama, tú arrancas una rama de un árbol, injértala en otro árbol, ¿y qué va a suceder si ese árbol es de peras? ¿Qué va a dar? Va a dar peras. ¿Y qué hizo la rama? A ver, ¿le echó ganas? Ay, le voy a echar ganas para dar una pera. Así, y se puso a pensar, ahora sí le voy a echar ganas. Simplemente con estar en el árbol, ¿qué pasa? Da fruto, porque el árbol la sustenta, la raíz del árbol la sustenta. A ver, ¿qué hace el árbol? ¿Qué hace Cristo con alguien que realmente ha creído en Él? Nos da la capacidad. Él, porque dice que Él nos santifica a través de su palabra. A ver, ¿quién es el que me santifica? Él. ¿A través de qué me santifica? De su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si alguien está en Cristo, ¿qué lleva? Fruto. Dice ahí, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, eso ya me quedó claro, ¿verdad? Si no permanece, ¿dónde, hermano? En la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Cristo, vosotros sois los pámpanos. El que en mí permanece, el que permanece en mí, perdón, y yo en él, ¿cuál es la evidencia? A ver, ¿cuál es la evidencia si el que está a tu lado es cristiano? A ver, ¿cuál es la evidencia? Lleva mucho fruto. A ver, ¿qué lleva? Ya no es alguien que se excusa, ya no es alguien que dice es que otra vez me ganó el pecado, es que otra vez me ganó la pereza, es que no, ya es alguien que lleva ¿qué? Mucho fruto. Por eso por años hemos estado predicando, examinémonos si realmente nuestra fe es verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Porque mira, está bien clara la palabra. Si tú realmente estás en Cristo y Cristo está en ti, ¿cuál es la evidencia? ¿Llevamos cuánto? Mucho fruto. Dice Cristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque hay gente que no puede. No está en Cristo, hermano. Yo no sé qué evangelio le han predicado. Yo siempre, cuando alguien viene aquí por primera vez, le digo, ¿qué evangelio te predicaron? Porque el evangelio de Cristo es que tienes que arrepentirte. Mira que está a tu lado, te tienes que arrepentir. Sin arrepentimiento no hay salvación. A ver otra vez, sin arrepentimiento. ¿Qué le dijo Juan el Bautista a los fariseos que decían haber creído? ¿Qué les dijo? Hipócritas, víboras, muestren frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué tiene que ver a alguien que realmente ha creído en Cristo? Frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que no hay en la iglesia, hermano. La iglesia está llena de pecado porque no hay esos frutos, hermano. ¿Por qué?
porque son falsos creyentes. Mira, vea Mateo 7, Mateo 3. Yo hoy espero, hermano, que ya entendamos que debemos realmente de arrepentirnos, un arrepentimiento verdadero y una fe verdadera en el Señor Jesucristo. A ver, ¿qué tiene que haber en mi vida? Un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Si no, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Mire, vea cómo predicaba el evangelio Juan el Bautista. Mateo 3, ¿lo tiene? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. A ver, ¿qué estaba haciendo Juan el Bautista? Estaba predicando. Vean cuál es el evangelio. Diciendo, arrepentíos. A ver, ¿de qué se trata el evangelio? Dile que está a tu lado. Dios manda que nos arrepintamos porque ha establecido un día donde nos va a juzgar. ¿Cuántos dicen amén? Porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Y luego usted sigue leyendo que dice que Él es aquel de quien habló el profeta Isaías, voz del que clama en el desierto. Dice, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué hacía la gente? Confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos, y así está llena la iglesia, hermano, y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esa gente que se quería bautizar, ¿se había arrepentido? ¿Había creído en Cristo? Bueno, así está llena las iglesias, hermano. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aun de estas piedras. Ponga atención en el 10 y lleves esta palabra hoy en su corazón. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. A ver otra vez, ¿qué espera Dios en mi vida si soy creyente? Fruto. Diga, ¿qué espera en mi vida? Fruto. Y si no doy ese fruto, voy a ser cortado y echado ¿dónde? En el infierno. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, está hablando de Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Vean, a un verdadero creyente lo va a llevar a la vida eterna, pero ¿qué hace con un falso creyente? Quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. A ver otra vez, ya el hacha está a la raíz de los árboles. Si no doy fruto, ¿qué pasa? Dile a que está a tu lado, ya tienes que dar fruto. Dile que, si tú conoces a que está a tu lado, dile, ya tienes que dar fruto. Ya se tiene que ver en ti. A ver, ¿qué se tiene que ver en el que está a tu lado? A ver, ¿qué se tiene que ver? ¿Pero qué? A ver, ¿qué se tiene que ver? Mira, santidad, amor, paz, gozo, dominio propio, humildad, disciplina, que es alguien que lee, que ora, que se congrega, que sirve. ¿Cuántos dicen amén? Y ya se tiene que ver. Dile a que está a tu lado, ya se tiene que ver. Si es que eres creyente. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Lucas 13. Lucas 13. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios es nueva cada día? ¿Y cuántos saben que un día se va a terminar? ¿Qué pasa si alguien aquí está escuche y escuche y escuche y se muere al ratito y no se arrepintió? ¿Dónde va a despertar? A ver. Pero Dios tuvo misericordia de él. Sí, hablándole y hablándole y hablándole. Lucas 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Aquí le estaban contando a Jesús de gente que había sido muerta. Y respondió Jesús, les dijo,
¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, vean lo que le dice Jesús a esta gente que estaba hablando de otros que habían muerto. Si no te arrepientes, si no se arrepienten, todos pereceréis, ¿qué? Igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis, ¿qué? Igualmente. ¿Qué está esperando el Señor de muchos? Que nos arrepintamos. Y Él es paciente y Él es misericordioso, pero un día se terminará la misericordia. Dijo también esta parábola, miren. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué pasó, hermano? Y no lo halló. Dios está esperando que demos el fruto. Y dijo al viñador: he aquí, ¿hace cuánto dice? ¿Cuántos de aquí ya tienen por lo menos 3 años? ¿Y qué dice que viene el Señor a buscar a tu vida? Él viene a buscar ¿qué? Fruto. ¿Y qué dice? Y no lo haya, hermano, no lo haya. ¿Qué dice? Córtala. ¿Para qué inutiliza también qué? La tierra. Fíjate, te puedes pasar 10 años ahí y no hay fruto en tu vida. Fue un desperdicio. Dice en el 8: él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía, ¿qué? A ver, ¿cuántos ven aquí la misericordia de Dios? El Señor nos sigue dando vida para que nos arrepintamos, lo busquemos y ya le obedezcamos. Dice: déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Cuántos saben que ustedes siguen siendo regados por la palabra, abonados por la palabra? ¿Sí, verdad que sí? Y si diere fruto, ¿qué dice? Bien. Y si no, la cortarás después. A ver, dile que está a tu lado: Dios hoy tuvo misericordia de ti y de mí. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él está esperando que demos ¿qué? Fruto. Y ya, dile que está a tu lado: y en ti ya urge, dile, en ti ya urge que des fruto. Ya urge. Mira, hermano, a muchos no les va a alcanzar su cristianismo. Esa gente que viene cuando quiere, que lo ves aquí, pasan 3 meses y lo vuelves a ver, que no tiene un pastor, que no sirve en la iglesia, que no ora, que no se santifica, ¿le va a alcanzar su cristianismo? No le va a alcanzar, hermano. El camino del Señor, dile que está a tu lado, es angosto. Es angosto. Tienes que renunciar a todo lo que posees. Tienes que estar dispuesto a sacrificarte por venir a orar, por santificarte, por leer la Biblia, por orar. Tu cristianismo que tú llevas no te alcanza. Tu fe que dices tener en Cristo, no hay una evidencia de que realmente creas en Cristo. Alguien que ha creído en Cristo, hermano, hay gratitud en su corazón. A ver, ¿qué hay en un verdadero creyente? No le tienen que decir vamos a la iglesia. Él sabe que el domingo tiene que venir a la iglesia porque hay gratitud en su corazón hacia Dios. Hay adoración en su corazón hacia Dios. Sabe de dónde lo sacó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si aquí hay alguien que le tienen que rogar que venga a la iglesia, mira, no vengas. Estás perdiendo el tiempo. A ver otra vez. ¿Estás qué? Si te tienen que rogar para que leas la Biblia, para que ores, estás perdiendo el tiempo. Un verdadero creyente lo hace porque conoce a su Señor. Sabe de qué se trata el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hasta aquí, ¿cuánto nos está quedando claro? Si somos verdaderos creyentes, ¿cuál es la evidencia? ¿Hay qué? Hay fruto. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno no sabe cuáles son los frutos, vaya a Gálatas 5:22. Y ya es urgente, hermano, que haya estos frutos en mi vida. Y no es algo que venga de mí, hermano. Es algo que el Espíritu Santo produce en un verdadero creyente. Gálatas 5:22. ¿Ya lo tiene? Mas el fruto del Espíritu, si alguien dice que tiene al Espíritu Santo dentro de él, ¿cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas,
Si yo soy verdadero creyente y esto en mi vida, tiene que haber esto en mi vida. Aunque sea poquito, aunque sea el 30%, pero tiene que haber amor en mi vida, tiene que haber paz, confianza en el Señor Jesucristo, humildad, dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Y si no lo hay, miren, Salmo 1:1, la cita que te estaba yo diciendo hace rato. Ya tenemos que empezar a hacer esto: meditar en la palabra día y noche. A ver, ¿cuánto? A los que les gusta ver la televisión, tu cristianismo no te va a alcanzar. Si te estás llenando de la tele más que de Dios, por eso es que no hay fruto. Salmo 1:1, ¿lo tiene? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ponga atención, ¿quién es bienaventurado? Bienaventurado es aquel que en la ley de Jehová, ¿qué? Está su delicia, y en su ley medita cada 3 meses, día y noche. Alguien que es verdadero creyente, ¿dónde está su delicia? En la palabra. ¿Cuánto medita en ella? Día y noche. ¿Cuál es la evidencia de alguien que es verdadero creyente? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Si has visto un árbol que está junto al río, ¿cómo está? Verde, fuerte, frondoso, que da su fruto, ¿qué? En su tiempo. ¿Y su hoja qué? Y todo lo que hace prosperará. ¿A cuánto nos quedó claro, hermano? Dile a que está a tu lado: ya el Señor viene a buscar fruto en nosotros. ¿Han leído por qué el pueblo de Israel fue desechado? ¿Sí lo han leído? Vino Cristo a buscar fruto en ellos. ¿Lo halló? No lo halló. Y dice que les fue quitado el reino y le fue dado a gente, ponga atención, le fue dado a gente que produzca los frutos del reino. Si tú realmente has sido llamado al reino de Cristo, tenemos que dar fruto. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Le voy a pedir que se examine. Nadie esté mirando a los que estén a su lado. Nadie se distraiga, nadie se pare. Todavía no terminamos. Nadie esté mirando a los demás. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Te voy a pedir que te examines un minuto, como siempre, y te preguntes si realmente tú has creído. Y si no, arrepiéntete y ya pon toda tu fe en el Señor Jesucristo. Síguelo a Él. Examínate. No te engañes a ti mismo. Tú sabes cómo vives. Tú sabes si hay amargura en tu corazón. Tú sabes si realmente amas a tus hermanos. Tú sabes realmente si has perdonado. Examínate, porque Cristo viene a buscar fruto. Y donde no haya fruto, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y serán cortados y echados en el infierno. Examinémonos, hermano. No nos engañemos a nosotros mismos. Nosotros sabemos cómo vivimos, cómo hablamos, cómo pensamos. Examinémonos. No confíes en tus años que tienes ya congregándote. Pueden ser 20 años y aún así no ser nacido de nuevo. Examinémonos. ¿Qué tanto hay de amor en nuestra vida? ¿Qué tanta paz? ¿Qué tanta fe? ¿Qué tanta humildad? ¿Qué tanta mansedumbre? ¿Qué tanto dominio propio? Examinémonos. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Tú eres misericordioso, Señor, lento para la ira y grande misericordia. Escrito está que tú no vienes, Señor, porque tú eres paciente con algunos que no nos hemos arrepentido. Pero dice tu palabra, Señor, que el día que tú vengas, esperas hallar fruto en nosotros. Para eso nos trajiste a tu reino, Señor. Para eso nos trajiste a Cristo, para que llevemos fruto, Señor. El mundo está en tinieblas, Señor. El mundo vive en corrupción, en pecado. Pero tú nos has puesto como luz de este mundo para que nuestras buenas obras alumbren, Señor. Ayúdanos a dar buen testimonio, Padre. Ayúdanos a ya no estar perdiendo el tiempo en la televisión y en cosas vanas que no aprovechan para nada. Ayúdanos a disciplinarnos, Padre, que entendamos, mi Señor, que separados de ti no podemos hacer nada, que debemos de estar meditando en tu palabra día y noche,
que debemos de esforzarnos por orar sin cesar, que debemos de esforzarnos por congregarnos, Padre, que no le demos prioridad a ninguna otra cosa, Señor, que tú seas lo más importante de nuestra vida, Señor. Yo ruego por tu iglesia, Padre, para que ninguno endurezca su corazón, para que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a una fe verdadera en Cristo Jesús, Señor. Yo ruego por tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, tu iglesia dice amén. Den un aplauso al Señor. Es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar